Las palabras cayos y atolones se refieren a islas, generalmente pequeñas islas, construidas sobre todo por arenas y gravillas, frecuentemente compuestas por fragmentos de formaciones coralinas. Las arenas cuarzosas, comunes en la mayor parte de las playas del mundo, son relativamente raras en estas islas e incluso inexistentes. O sea que en las islas formadas a partir de la erosión de los arrecifes coralinos, las arenas también están formadas por fragmentos de estos arrecifes. En algunos lugares estas islas están adyacentes al continente o a grandes islas y pueden recibir sedimentos continentales como limos y arenas, composición más variada e incluso arcilla. Cuando esto sucede, es probable que sea el resultado de transporte eólico, aunque no necesariamente. En otros casos, las arenas de origen no calcáreo, por ejemplo cuarzoso o basáltico, que ocasionalmente pueden estar presentes, provendría de sedimentos arenosos que estuvieron expuestos durante las regresiones, o sea, la retirada del mar, de finales del Pleistoceno superior, que fue general en todo el planeta. Eso ocurrió hace unos 15.000 a 50.000 años antes del presente. Tanto los cayos como los atolones se encuentran en ambientes de los océanos y mares tropicales, en el Océano Pacífico, en la Gran Barrera de Coral, en la costa oriental de Australia, en el Océano Índico, en el Océano Atlántico, en los arrecifes del Mar Caribe, por ejemplo, incluyendo el arrecife de Barrera que hay en Belice, o los arrecifes que hay en las costas de Cuba, tanto al sur como al norte, y en otros mares similares en las zonas tropicales del planeta. Estos cayos pueden proporcionar tierra habitable para poblaciones generalmente reducidas o pueden estar desiertos. Ello se debe a su pequeño tamaño y a la escasez de suelos agrícolas apropiados. Sin embargo, hay islas o archipiélagos que contienen centros poblados importantes. En estos casos, a menudo lo que pasa es que las islas se apoyaron en otras formaciones geológicas anteriores que superan el nivel del mar en algunos lugares y permiten que los corales se hayan desarrollado en sus costas, como son los casos de las Islas Bahamas, desarrolladas sobre bancos de caliza, y las Islas Seychelles, donde hay formaciones graníticas en la base. Pero la mayoría de las islas, o por lo menos las zonas costeras, están constituidas por arrecifes coralinos y por formaciones geológicas de ese origen. En esos lugares fue donde se establecieron centros urbanos, como en las Islas Bahamas, en la isla Nueva Providencia, en las Islas Seychelles, en el Océano Índico, en particular en la isla Mahé, donde está la capital. En estas islas, los ecosistemas de arrecifes que las rodean proporcionan alimentos y materiales de construcción para los habitantes de la isla o de las islas, aparte de que son un lugar privilegiado para desarrollar la industria turística. El inconveniente habitual en estas superficies emergidas es la falta de agua potable, sobre todo por la ausencia de cuencas fluviales debido a su pequeño tamaño, y por lo tanto la inexistencia de ríos, que son los desagües fluviales de las cuencas. En lugares donde los ingresos económicos son suficientes, se han instalado plantas de salinización del agua de mar, como la isla Nueva Providencia, que mencionaba anteriormente, en las Bahamas, donde se encuentra Nassau, la capital, que tiene 200 kilómetros cuadrados y en ella habitan 200.000 personas, o Mahé, que también había mencionado, en donde viven 25.000 personas en 20 kilómetros cuadrados. Un ejemplo particular es el caso del Cayo Key West, o Cayo Hueso, en el sur de la península de Florida, en Estados Unidos, que tiene 10 kilómetros cuadrados y 26.000 habitantes. Allí se desarrolló un sistema de abastecimiento de agua a partir de un acuífero de tierra firme, el acuífero Biscayne,
y un acueducto que se extiende a través de un cordón de islas que se llaman The Cays o los cayos, hasta llegar a Key West propiamente dicha. Un problema que se plantea, el terminológico prácticamente, es cuál es la diferencia entre los cayos y los atolones. Digamos que un cayo es una pequeña isla con una playa de arena coralina, de baja profundidad, formado en la superficie de un arrecife de coral, que puede tener una forma alargada o ocasionalmente puede ser más o menos compacta, pero nunca en forma anular, cosa que permitiría definirla como atolón. Los atolones tienen un origen análogo a los cayos y son similares en muchos aspectos. La principal diferencia que se aprecia es la existencia de una laguna circular en su interior. A diferencia de los cayos, los atolones generalmente tienen una forma de anillo. En su origen influye con frecuencia la existencia de volcanes submarinos que se acercan a la superficie del mar. Sobre la cima de estos volcanes se produce la acumulación de coralina y finalmente las islas coralinas, o sea, los atolones. La forma circular se debe a que los cráteres de los volcanes también presentan forma circular. Si bien los cayos son pequeños en general, en algunos casos pueden ser relativamente extensos, como es el caso del Cayo Coco, en Cuba, con aproximadamente 370 kilómetros cuadrados al norte de la isla, que constituye la cuarta isla mayor del archipiélago cubano. Un cayo se forma cuando las corrientes oceánicas transportan sedimentos sueltos provenientes de la erosión del oleaje en los arrecifes exteriores, formando gradualmente depósitos de sedimentos en la superficie de las islas. Sobre el origen de los atolones y las islas coralinas, vamos a desarrollar una breve explicación, porque ya presentamos una explicación más detallada en otros videos del canal que adjunto en la descripción introductoria. Como decía antes, debido a la acción del oleaje y a las corrientes locales, los sedimentos confluyen hacia un nodo de depósitos, o sea, un lugar donde la corriente disminuye o converge con otra corriente, liberando su carga de sedimentos. Poco a poco, las capas de la acumulación de sedimentos, ayudadas por el oleaje en las crecientes y por el viento cuando se secan, son transportadas hacia el interior de la isla. Estos nodos se producen en áreas de superficie de arrecifes en barlovento o sotavento, aunque a veces surgen alrededor de un afloramiento de un antiguo arrecife emergente o en una playa rocosa. La isla que resulta de esta acumulación de sedimentos, como decía, se compone casi enteramente de sedimentos biogénicos, restos de esqueletos de pequeñas plantas, microorganismos e incluso animales, como son los corales, y de los ecosistemas de los arrecifes circundantes. Los sedimentos acumulados, como decía, son predominantemente del tamaño granulométrico de la arena. Generalmente están compuestos de carbonato de calcio, aragonita, calcita, dolomitas y calcita magnésica. Estos son producidos por diversas plantas, por ejemplo las algas coralinas y especies de alga verde que existen en los arrecifes, y también por animales, en particular el coral, como decía, moluscos o foraminíferos. Suelen encontrarse pequeñas cantidades de silicato en el sedimento, que es frecuentemente aportado por las esponjas de mar y otros animales similares. Con el tiempo, el suelo y la vegetación se pueden desarrollar en la superficie de un cayo, asistidos por el depósito del guano de las aves marinas. Una gama de influencias físicas, biológicas y químicas determinan el desarrollo en curso o la erosión del entorno de los cayos. Estas influencias son la extensión de las acumulaciones de arrecifes de arena superficiales, los cambios en las olas del mar, las corrientes, las mareas, los niveles del mar y las condiciones meteorológicas, así como la forma del arrecife subyacente. Los tipos y abundancia de la biota y del carbonato de producción por los organismos del arrecife se unen, se erosionan y se mezclan en los alrededores de estos ecosistemas. Hay un gran debate y preocupación por la estabilidad futura de los cayos frente a las crecientes poblaciones humanas y las presiones sobre los ecosistemas de los arrecifes que las componen.
así como las predicciones de cambios climáticos y el aumento del nivel del mar, que si bien puede afectar muy lentamente, en forma casi imperceptible, las costas de los continentes, opinamos que no sucede lo mismo con las islas de origen coralino, pues su nivel terrestre se adapta al nivel marino, porque los corales siguen creciendo a la profundidad óptima, que es de unos pocos metros, 2, 3, 4, 10 metros, influyendo en el nivel de los terrenos isleños adyacentes. O sea, aunque haya transgresiones marinas, probablemente las islas no serán inundadas porque van a crecer junto con el nivel del mar. En breve seguiremos presentando nuevos videos sobre esta temática.